Amigos, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Directo MX. Soy Jonás. La semana comienza. Este lunes, que es 13 de julio del año 2026, les doy la bienvenida en nuestro foro, el de Canal 10 Quiero TV, a nuestro espacio de análisis, de compartir nuestras reflexiones, de hacer nuestras críticas e incluso de intercambiar puntos de vista que pueden confrontarse. Esto es Directo MX. Esta noche vamos a abordar los temas que están marcando la agenda pública. Indudablemente, hablaremos del agua, la crisis del Chiapa, hacia dónde nos dirigimos y qué es lo que nos han dicho las autoridades en las últimas horas. También vamos a abordar la postura económica de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque si hay que rescatar algo de la última semana, no tanto las controversias que tienen que ver con Rubén Rocha Moya, aunque podemos también comentarlo, está esto que dio a conocer la presidenta, el momento económico positivo del país. ¿Cuánto va a durar? Enseguida lo comentamos. Y obvio, pues se nos acaba el Mundial. Estamos en la última semana del Mundial de Fútbol. Guadalajara, el país en general, ya no tiene actividades mundialistas, aunque sí, siguen las pantallas, las reuniones multitudinarias y la gente interesada en el último tramo de este torneo mundialista que nos ha dejado muchas lecciones. Antes de iniciar con la charla, de presentarles nuestros videos, quiero saludar con mucho gusto a quienes me acompañan esta noche. Eugenia Barajas, directora de La Mendiga Política. Eugenia, como siempre, gracias, bienvenida. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Buenas noches y acompáñenos en esta plática, este intercambio de ideas que vamos a tener. Nuestro amigo Irán Espinosa de los Monteros, director de noticias en Radio Fórmula, compañero aquí en Quiero TV. Bienvenido, Irán. Un gusto, Jonás, compañeros, ¿cómo están? Buenas noches, pero a usted sobre todo, gracias por acompañarnos esta noche como todos los lunes. También está Mario Muñoz de Loza, es conductor en Quiero TV, todas las mañanas lo ven ustedes con nosotros. Además, él es el coordinador editorial del Informador, comentarista en Notisistema. Estimado Mario, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches a todas y todos. Amigos, vamos a comenzar rápidamente. Primero un breve video. En este video vamos a abordar, digamos en imágenes muy escuetas, los temas que vamos a desarrollar enseguida. Aquí lo tiene. Esa sustitución de los medios filtrantes que significa arenas, sistemas estructurales para soporte, adecuación de retenciones y demás, debe de tener un resultado durante este año, prácticamente a finales del mes de noviembre, principios de diciembre, nos va a empezar a dar un mejor resultado. Procedimientos paulatinos. Ismael Jauregui Castañeda es el director del CIAPA. Evidentemente es uno de los funcionarios públicos, digamos, que vive más en emergencia. La verdad, los únicos que podrían comparársele en este momento aquí en el área conurbada son los responsables de la seguridad. Ismael Jauregui enfrenta los reclamos, la molestia de mucha gente, porque en casas de más de 200 colonias de la ciudad sigue llegando agua que huele mal, agua que tiene color, lo cual no debería suceder. Pues bueno, empezamos con el tema del agua potable, todos los retos que se están generando. Les doy la palabra, compañeros en la mesa, ¿cómo analizamos este tema después de haber visto lo que declaró el director del CIAPA? A ver, voy a hacer un lado lo que ha dicho Ismael Jauregui y voy a concentrarme en lo que ahorita están reunidos el Gabinete del Agua de Gobierno del Estado. A las 5 de la tarde estaban citados todos para abordar una actualización del tema en donde Pablo Lemus traía algunas novedades. Dentro de las novedades se pueden marcar un primer punto de que el plazo para que mejore el agua de manera contundente, notable, es a partir de agosto y de manera gradual hasta febrero. En esto incluyen algunas obras del orden de los 5,000 millones de pesos, incluye el bypass que se está haciendo en la antigua conducción que viene de agua hacia la metrópoli, que es evadir un punto donde se contamina mucho el agua, y ese bypass dará que venga mejor agua hacia la zona metropolitana de Guadalajara. Ese como primer punto. Segundo punto, viene un esquema financiero que se va a presentar al Congreso del Estado,
por 20,000 millones de pesos. Todo indica que será una especie de asociación público-privada donde participe el gobierno federal, el gobierno del estado e iniciativa privada. Hay que ver de qué manera se reparten los montos, pero son 20,000 millones de pesos para 4 obras en específico. La segunda línea de conducción de Chapala a Guadalajara o el segundo acueducto y 3 ampliaciones y modernizaciones de las plantas de tratamiento de Miravalle, de San Gaspar y de Tlajomulco. En sí eso es como lo que tiene que ver con infraestructura y también con un poco de una actualización del tema de que hoy Pablo Lemos, que regresa a la agenda un poco pública, estará abordando con el Gabinete del Agua. Hay otros puntos importantes que será la polémica de una reforma que se viene en el Congreso del Estado para que los ayuntamientos tengan una mayor participación, sobre todo económica. Hablamos de que tengan una participación porcentual del presupuesto para que lo aporten al CIAPA y no solamente paguen lo que deben, que son 2,500 millones de pesos, sino que también todos los años tengan una partida presupuestal para estarle abonando a la nueva infraestructura, sobre todo redes hidrosanitarias. Entonces, se resume el tema prácticamente así. Seguramente habrá mensajes en breve por parte del gobierno del estado o de Pablo Lemos sobre esta reunión del Gabinete del Agua para dar una actualización de un tema que se había mantenido el gobernador un poco alejado porque estuvo enfermo, ya se reporta estable, ya se reporta que está trabajando y creo que en conclusión ese es el tema que refiere o que está en torno al problema que tiene el CIAPA en el abasto del agua turbia o sucia. Bueno, esto es lo que se está generando el día de hoy. Estimado Irán, estimada Eugenia, sus opiniones sobre lo que nos está faltando, lo que estamos viviendo. Hay que contrastar, sí, me parece que con eso tenemos que partir. Que primero Ismael Jáuregui, en esta declaración que es reciente, apenas la semana pasada, hablaba de finales de noviembre, principios de enero. El día de hoy lunes, que es 13 de julio, el gobernador habla de agosto. Para empezar a dar resultados hay que ser muy precisos, porque si no generamos expectativas equivocadas. Empezar a dar resultados en la calidad del agua, quitarle el mal olor y empezar a tener agua de la llave, pues que no sea ni amarilla, ni café, ni de ningún color, transparente. ¿Cómo ven ustedes las cosas? Bueno, y además también saber en qué nivel, en qué grado y en cuántas colonias se pudiera comenzar a notar eso. También eso me parece que es como parte de lo que los mismos ciudadanos que están viviendo esto, que yo creo que debe ser una cosa muy complicada, por decirlo menos, si les tocará ser de los ultimitos o de los primeritos, donde se empieza a notar ese cambio. Yo la verdad es que, yo de verdad que no entiendo muy bien el diagnóstico de qué viene, porque si fuera de las plantas de tratamiento, no tendría que ser el total de colonias en donde se está dando el servicio de agua por parte del CIAPA, donde se ve esta falla. Yo no escucho de forma contundente el que me expliquen en qué punto se contamina. Sí entiendo los procesos y lo que he venido escuchando de especialistas, de estudiosos en cuanto a la limpieza, la forma de limpiar evidentemente el agua que pues no viene en condiciones óptimas desde el lago Chapala y además se va contaminando más por estas condiciones de ser un canal a cielo abierto, más la zona en particular que se está buscando evitar, que se evitaría con esto del bypass. Entiendo que la búsqueda no es porque quieren que llegue limpia a las plantas de tratamiento, no, en realidad eso evita que se utilicen los químicos en demasía que se están utilizando el día de hoy, pero que ya se están utilizando, pues, y que en teoría, a su vez, ya dejan limpia el agua, por lo menos para que llegue en calidades óptimas a las viviendas. ¿En qué punto se contamina? ¿En qué punto adquiere ese color café, ámbar, tejuino, dependiendo la zona en donde ocurra? ¿En qué punto adquiere el olor? No es en las salidas de las plantas potabilizadoras, y es ahí donde se está planteando la solución. A mí me sigue generando duda, no si será esa como tal la salida pues óptima, pero sí sigo observando que no hay todavía, bueno, yo no observo de verdad, o al menos no lo dan de forma clara, un diagnóstico de dónde viene la contaminación. Bueno, Irán, Mario, Eugenia, hace unos pocos días tuvimos aquí en Directo MX Alberto Esquer. Alberto Esquer, el jefe de gabinete. Él nos daba algunos datos que eran muy precisos en su momento a propósito de la confusión, que sí hay mucha confusión, eso hay que... Falta como claridad, ¿no? Sí. Falta, bueno, de hecho, le comparto a nuestros televidentes, tenemos siempre una suerte de guía para darle un poco de orden
a nuestro diálogo entre nosotros y uno de los planteamientos es si se ha generado el mejor proceso de comunicación. Me parece que en eso nos quedan a deber a los ciudadanos de parte de la autoridad. Hay datos proporcionados por Alberto Esquer, datos proporcionados por Ismael Jáuregui y datos que hoy lunes da a conocer el gobernador del estado. Y todos esos datos de repente no coinciden, entonces nos hablan de que el tema se está actualizando momento a momento. Ciertamente, Irán, un contexto que sí debemos tener todos es que el agua no llega directamente de las plantas potabilizadoras a nuestros domicilios. Por toda la zona metropolitana de Guadalajara hay bases del Chiapa en donde llega el agua y de ahí se distribuye en las colonias. Creo que el problema está ahí y que es parte de lo que está, según nos lo dijo Ismael Jáuregui en esta entrevista, que fue en un evento público a donde se le acercaron los medios de comunicación, incluido Quiero TV, es ahí donde se está trabajando en la mejor limpieza. Me parece que al momento de hoy han disminuido las quejas por el olor y por el color del agua, en comparación con semanas anteriores. Eso no quiere decir que el problema esté resuelto. Totalmente. Tanto así que el gobernador dice febrero para soluciones, digamos, integrales más completas. Completas. Bueno, yo quiero apoyarte un poco en esto de saber de dónde o cómo se está contaminando el agua. Yo en otras ocasiones había estado pues defendiendo a familiares que estaban padeciendo este problema del agua contaminada. Bueno, ahora quiero decirles que el día de hoy ya le tocó a mi colonia, ya en mi cuadra, ya mis vecinos empezaron a quejarse de que el agua directa de la calle ya estaba llegando como lodo. Yo no tuve oportunidad de checarla, pero me enviaron algunos videos en donde efectivamente el agua estaba llegando como lodo. Y estoy hablándoles de una colonia que es Jardines Alcalde, Santa Elena Alcalde, Santa Elena de la Cruz, toda esa zona. No habíamos tenido ese problema durante algo de tiempo. Entonces ahora las recomendaciones que habíamos estado escuchando, tanto de la Secretaría de Salud como del CIAPA, de que pues el agua no es ni siquiera potable, ya ni siquiera es para lavar trastes ni nada, que se tiene uno que lavar los dientes o la cara o bañarse incluso con agua del garrafón. Bueno, pues van a ser cosas que vamos a tener que estar siguiendo porque en lugar de que disminuya el problema, pues está creciendo en diferentes zonas, diferentes colonias de la zona metropolitana de Guadalajara. Si algunos están quejándose de que no tienen agua, pues ahora otros se están quejando de que el agua que les está llegando, pues prácticamente es agua totalmente impotable. O sea, no se puede utilizar más que siquiera para regar plantas, si es que no se mueren también las plantas porque no sabemos que contenga todo ese lodo o todos esos sedimentos. Entonces, el problema sí está bastante grave. No sabemos cómo va a seguir la gente que lo que quiere es que el agua de su casa se pueda utilizar de menos para lavar la ropa, ¿no? Porque hablar de agosto, pues son varios meses en los que pues todavía... Bueno, ya semanas en este momento, sí, ¿no? semanas son días. Es que ese es otro de los problemas, que nos dan fechas que no se cumplen. Recuerden que cuando tomó posesión Ismael Jáuregui, quedaron que iban a ser 3 meses en los que se iba a solucionar este problema. Pues ya pasaron los 3 meses, no se ha solucionado, nos siguen dando fechas y va a haber más fechas y no se va a solucionar este problema así como que con una varita mágica. Esperemos pues que la gente pueda seguir teniendo un poco de paciencia, seguir gastando en comprar garrafones, en esperar que llegue alguna pipa para que les llene sus tinacos y poder sobrevivir todavía este tiempo en el que pues no hay una solución rápida, en que la gente vaya a seguir manifestándose en Casa Jalisco, en que sigan aumentando las quejas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entonces, pues, no sé, vamos a ver cuál es el siguiente capítulo, a ver las declaraciones que nos den al rato después de esta reunión en el gabinete del gobierno del Estado. Bueno, a mí lo que sí me parece importante, Eugenia, Mario, Irán, pues es dar datos concretos de nuestras autoridades. El día de hoy, más temprano, Mario y yo tuvimos la oportunidad de una entrevista de unos minutos con Pablo Lemus Navarro, el gobernador del estado. Subrayó algunos puntos que me parece importante que todos consideremos, partiendo del convencimiento de que las molestias no van a desaparecer. El hecho de que nos den una fecha y que nos digan agosto o que nos digan febrero como etapa terminante, eso no quiere decir que el agua vaya a cambiar de color. Pero por lo pronto el gobernador dijo claramente, los gobiernos municipales deben pagar sus deudas. No se va a privatizar
ni el CIAPA ni el servicio de suministración del agua potable. No es un proyecto que esté contemplado y esto contribuye a dar aclaración sobre ciertos rumores y argumentos políticos que se han dado, sobre todo en el contexto de partidos y diputados, que son quienes están esperando la llegada del proyecto que presentará el Poder Ejecutivo, porque con la cantidad enorme de dinero que se está proyectando, estamos hablando de más de 20,000 millones de pesos, evidentemente, y porque trasciende el sexenio, los diputados del Congreso del Estado tienen que aprobarlo o rechazarlo. Ese ya es su papel. Pero sí, no hay privatización del servicio del agua, ni tampoco está en ningún proyecto el tema de mantener una baja calidad. Ni Mario. tampoco hay recursos de nivel federal Tampoco que hay se le han recursos pedido. federales, ni un peso, subrayó han Pablo querido. Lemos, ni un peso. A mí me parece que sí es importante que el gobierno tenga una contundencia en la transparencia de cómo informan las cosas. Totalmente. Sí hace falta que se comunique de manera contundente el número de colonias. El otro día la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que a mí se me hizo muy raro que saliera, pero hablaba de 600 colonias desde 2019 a la fecha. Y eso es totalmente confundir más a la población porque dices, a ver, explícame si es un acumulado, si las 600 colonias son las que ahorita están fallando o si son 200, pero antes eran otras 400. Lo que hizo la Comisión Estatal de Derechos Humanos fue confundir más. Lo que necesitamos es precisión en la comunicación para evitar opiniones de gente ignorante que no tiene idea de lo que está diciendo y que confunde más. Entonces, ojalá el gobierno tenga la precisión de decir, son estas 200 colonias, como una especie como de ABC de esto es lo que está pasando y incluso para que respondan lo que tú A ver, mencionabas. el caminito, ¿Por qué esas ¿no? 200 colonias se está saliendo agua contaminada? Y punto. A mí me parece que si son 200 colonias y es el 10%, a reserva de ver la demografía de colonia por colonia para ver si es el mismo porcentaje demográfico, a mí me parece que no es un problema tan grave. La gente que se ha estado manifestando es gente que se ha manifestado por planes parciales y por otros asuntos urbanísticos. Entonces, no sé, creo que hace falta una contundencia en la manera en que se informe para tener precisamente esas opiniones de gente ignorante que pues nomás confunde más a la población. ¿Serán todos ignorantes, Mario? A mí me parece que también ¿Quiénes son participan todos? los que se están manifestando. También debe haber muchos personajes que no son ignorantes, sino que tienen una intención muy clara. Política, también claro, sacar raja, claro, ¿no? claro. Es un tema que evidentemente va a dar. Involucra a todos, Sí, pues claro. pero bueno, sí es un tema que A requiere ver, de una precisión. Yo creo, no sé, no sería lo óptimo decir, a ver, así, esta es la calidad de agua con la que nos llega, así llega a tal planta de tratamiento, así sale de esta planta de tratamiento, Diagnóstico. así llega A las casas. a esta subestación del CIAPA, así está llegando, ¿en qué punto se contamina? Porque de verdad, a ver, Es muy raro, ¿no? Sí yo lo creo que- explicó Ismael Jauregui, aquí lo explicó de una manera contundente del antiguo canal que viene el agua, sí lo detalló y sí explicaba por qué esa agua que viene a cielo abierto era la que más contaminación vertía Sí, sí, sí. a las redes. Por eso yo digo, a lo mejor hace falta un decálogo donde se explique para que cuando alguien quiera opinar, aquí listo, está, señor. aquí se explicó. Póngase a leer y luego opina. Algo así. Bueno, amigos, estamos llegando a la conclusión de este primer segmento. Evidentemente no pretendemos, no fue el objetivo, resolver todo el problema del agua, pero sí cuando menos establecer hoy lunes, que estamos iniciando la semana, a mitad del mes de julio, pues dejar claras cuáles son los mensajes, porque ciertamente uno de los puntos en los que quiero insistir, está faltándonos una comunicación más directa y obvio, hay muchos personajes, en eso no voy a dejar de subrayar, muchos personajes que tergiversan la información con otros fines, no precisamente los de clarificar la información en torno del agua. Vamos a hacer una primera pausa recordándoles que lo que hemos comentado esta noche, datos que ustedes les pueden ser útiles, los pueden escuchar nuevamente en nuestro podcast Directo MX, ahí lo tienen ustedes en la parte baja de su pantalla, lo vamos a compartir en Spotify. Hacemos una pausa y regresamos porque hay otros temas interesantes. Estamos de regreso después de esta breve pausa. Amigos, seguimos en Directo MX. Gracias por sintonizarnos. Si ya estaban o si acaban de regresar con nosotros. Bueno, vamos a revisar ahora un segmento de un video que compartió el gobernador del estado, Pablo Lemos, después de que había tenido una agenda muy intensa con los asuntos mundialistas, los conciertos, los eventos culturales, deportivos, más
lo que tenía como parte de su carga normal de trabajo, nos reportó en redes sociales que se había sentido muy enfermo y que tuvieron que operarlo. Vamos a revisar qué implica eso. Aquí el video que les estoy comentando. Hola, muy buenas tardes. Este jueves estamos ya regresando al mediodía a casa después de la operación, la apendicitis de la que fui intervenido. Vamos mejorando muy bien y ya estoy de regreso aquí en la chamba, revisando pendientes y atendiendo los temas fundamentales del Estado. Jalisco sigue haciendo historia en favor de quienes viven con autismo y sus familias. Hoy nuestro estado ya cuenta con la primera red de centros de autismo de todo el mundo. Esta infraestructura de primerísimo nivel que se encarga de atender el espectro autista, así como todas las neurodivergencias de niñas, niños, jóvenes y personas adultas. Bueno, antes de darle la palabra a mis compañeros aquí en la mesa de Directo MX, quiero también hacer una breve explicación. Quizás ustedes no lo hayan advertido. Después de haberse presentado en su oficina el gobernador Pablo Lemus, a unas horas de haber sido intervenido por esta apendicitis, al día siguiente presumía, y hay que subrayarlo, le parecía a él, a su esposa, Maye Villa, a las diputadas Gabriela Cárdenas, también estaba Mónica Magaña, pues muy importante esta reforma que se logró en el Congreso del Estado en materia de atención al autismo. Pero antes de llegar a esa particularidad, pues ya está el gobernador. Creo que ustedes recordarán, compañeros en la mesa, Mario, Irán, Eugenia, hemos tenido al gobernador Enrique Alfaro, tuvo problemas de una rodilla, Sí. Aristóteles Sandoval, que goce de paz, pues se los cayó en una moto, y así sucesivamente. De repente los mandatarios en un proyecto de 6 años de gobierno pues tienen algunos incidentes particulares. A Pablo Lemus rapidito le tocó una apendicitis, salió adelante muy prontamente en medio tanto de la organización del Mundial como de la atención a temas como la crisis del agua. Sus comentarios. Pues sí, yo creo que el tren, ¿no? El tren de vida, el ejercicio del poder tiene evidentemente sus retos, incluso hasta para el autocuidado. Pero bueno, qué bien que el gobernador Pablo Lemus, pues rápidamente le ayuda muchísimo que es deportista, ¿no? Hasta al momento de hacer este video se levanta la camisa y muestra ahí los puntos Los parches. los parchecitos por donde fue la laparoscopía. Pues nada, a ver, han sido semanas sumamente intensas, ¿no? O sea, también en particular, es más, ha sido un arranque de gobierno y ni siquiera ha llegado a 2 años Pablo Lemus Navarro. O sea, estará cumpliendo 2 años de mandato en los próximos meses y se han sido como muy vertiginosos, creo yo, estos primeros, ni siquiera la mitad, una tercera parte del sexenio. Y pues a partir de esto me parece evidentemente que lo que ocurre con esta ley de autismo marca la agenda que viene él impulsando, y yo diría que más bien su esposa en particular, pienso que ha sido como piedra o base de esta iniciativa de atención al autismo desde Zapopan, luego Guadalajara, hoy el estado de Jalisco, y pues ahí va caminando. Se espera que con recursos que se puedan garantizar a lo largo del tiempo, porque yo platicaba con quien se encarga de digamos, hilvanar el proceso que se lleva a lo largo, si mal no recuerdo, es 1 año o máximo 2, lo que pueden tener por cada una de las personas que viven con autismo al atenderlos, y evidentemente los alcances que logran, si bien son avances importantes, no son los totales, y eso no es porque no quieran echarle ganas a esa persona en particular, sino porque vienen otros casos que también están en la espera, ¿no? Me parece que es una iniciativa que, pese a que pues pareciera que no cuenta, por lo que escuché después, con el, digamos, respaldo de iniciativas, de ONGs, quiero decir, que vienen atendiendo esto, pues sí viene bien pensado, y a partir incluso de la propia experiencia, que no es poca la que se ha dado desde lo municipal, y pues ahora ya acrecentándose hacia Puerto Vallarta, hacia Ciudad Guzmán, viene en Lagos de Moreno, en Tepatitlán se está construyendo otro centro de atención al autismo. Pues ahí van las cosas, me parece que es un buen proyecto, noble.
Sí, a ver, ahora que regresa Pablo Lemos a la agenda pública, creo que hay temas coyuntura que serán los que se retomen. Punto número 1, tiene que haber una explicación muy puntual de cómo nos fue en el Mundial. Evidentemente, Guadalajara yo no tengo duda de que sea la mejor sede mundialista en México y supuestamente podría ser la mejor a nivel internacional por toda la gente que sacó a la calle y que logró reunir con un saldo blanco, con una organización, la verdad que vale la pena remarcarlo. Una felicitación a todos los cuerpos de seguridad, de protección civil, bomberos, servicios médicos, servicios municipales, porque sinceramente creo que se pusieron la camiseta bien puesta de Guadalajara para tener un reflector internacional de que no somos la ciudad de los bloqueos o la ciudad donde el crimen azota a la población. Creo que eso es algo muy positivo y yo me quedaría con un valor agregado. ¿De qué manera podemos aprovechar que si la ciudad se sumó a las calles para apropiarse del espacio público y tener conciertos masivos en la Minerva o eventos en los fan festivales o en el Auditorio Benito Juárez, que estuvo repleto todos los partidos más interesantes? La pregunta es cómo mantenemos una agenda pública activa con actividades culturales, recreativas, artísticas, como usted le quiera llamar, o deportivas, para que tengamos como un aprendizaje de que si podemos hacer eventos así con saldo blanco, podemos replicarlos una y otra vez, en donde se pueda demostrar que aquí nos organizamos bien para tener eventos sin miedo a que pueda pasar algo. Reunir a 270,000 personas en un evento en la Minerva, en el concierto de Alejandro Fernández y los otros cuates que cantan esa música media chafona, perdón por el adjetivo. Mario. Pero me parece... Estuvo mal, ya no entendí. ¿Perdón? Estuvo bien o estuvo mal, ya no entendí. Estuvo súper bien. El evento estuvo súper bien, pero pues también le ponen música que a ustedes les gusta, pero bueno. Pero hay que dar sus nombres, Mario. Por favor. Alfredo Olivas. No, imagínate. Alfredo Olivas y Julián Álvarez. Yo creí Son que iba a llegar históricos. ahí el Ministerio Público la por dinastía apología. Fernández, los No dos se hijos crean, también. estoy bromeando. Ya en serio, se tiene que replicar ese tipo de eventos, porque en serio, que la gente salga a la calle y se apropie del espacio público, en donde muchos que criticaban, es que están gastando dinero en pan y circo. No, pues en esta ocasión la iniciativa privada invirtió 15 millones de pesos por concierto y así no hubo un gasto del erario. Fue un ejemplo que a mí me parece es muy importante para que se replique. La gente tiene que estar en la calle, no encerrada, temerosa de la inseguridad. Por otra parte, la agenda pública se remarca en esta agenda de seguridad, los simulacros que se dieron el día de hoy, que por cierto mañana se replican, supongo a la misma hora, a las 13 horas, es algo que se pretende dar como para pues tener una mayor coordinación y una mejor manera de reaccionar cuando el crimen organizado embate. Eso me parece súper positivo en temas de seguridad pública. Y vamos a ver ahora sí el desarrollo ya en pleno de toda la obra pública que ya se había anunciado y que está en desarrollo. Ojo con la carretera Chapala, el gobierno federal debe 1.500 millones de pesos que tiene que abonar a la ampliación de carriles, sobre todo del aeropuerto hacia el crucero del Salto. Tenemos el tren suburbano, que es un proyecto que anunciaron que puede ser muy benéfico para interconectar la zona poniente, algo así como por acá por Arenales Tapatíos hacia la zona de Ixtlahuacán de los Membrillos. Eso junto con todos los proyectos de infraestructura seguramente serán temas que tienen que ver con la agenda pública. Eso y lo que venga en el Congreso del Estado son como una actualización después de la fiebre mundialista que se tiene que aterrizar totalmente aquí en la ciudad. Y bien, y pues después ya que estamos aterrizando con esta cruda mundialista, pues quiero recalcar que en Guadalajara y en Zapopan no dejaron de trabajar, aparte de estar cuidando todo este tema de lo que eran los partidos, los eventos en los FanFest y todo lo que se relacionaba con la seguridad para cuidar a todos los turistas y a todos los asistentes que son que vinieron no nada más de la zona metropolitana, sino que de otros municipios del estado también se apersonaron para estar viendo lo que sucedía, ¿no? Entonces, pues en Guadalajara y Zapopan, qué bueno que siguieron trabajando, siguieron con obras, siguieron haciendo trabajos en sus municipios a pesar de esto de la cruda mundialista y pues
no se tuvieron los resultados que se esperaban en cuanto a hotelería y en cuanto a los restaurantes, pero creo que aún así podemos decir que fue algo bueno, algo interesante. No se va a volver a repetir, al menos en muchos años. Creo que ya muchos de nosotros no nos tocaría ver si se repitiera alguna cosa así. Entonces, pues lo disfrutado. Qué bueno que seamos una sede, pues por demás relajienta, porque pues eso es lo que somos, que nos encanta el relajo. Pero y positivamente, por eso, sí, Eugenia. sí, positivamente, y por eso pues vamos a ser la mejor sede mundialista, yo creo que de cualquier otro campeonato de la FIFA. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Yo solo quisiera aprovechar unos pocos segundos para subrayar que sí, de acuerdo con toda la información que nos llega, y lo digo con responsabilidad, sin afán de caer en una celebración que solo se ve al ombligo. Parece que Guadalajara sí se convirtió en la mejor sede, no solo de México, sino también de Estados Unidos y Canadá. El gobernador Pablo Lemos señala que son casas financieras las que están dando cuenta de esto. Evidentemente, pues se basa en los resultados económicos. No fue el paraíso que se presumía, pero sí hubo números positivos. Bien, lo rescatable es que regresamos a la actividad cotidiana y me parece que sin los escenarios negativos que se habían previsto, por ejemplo, como lo que ocurrió en Brasil o en Grecia, donde después de organizar eventos de carácter mundial habían quedado pues en una grave crisis económica. No es el caso de Jalisco en particular. Lo triste, hasta el quinto partido. Bueno, pues sí, Eugenia. Esa Ya es no una pudimos realidad más. que no controla ningún organizador, ningún aficionado. Pero pues sigamos soñando. Todavía no cobran impuestos por eso. Hacemos una pausa breve No y les des regresamos. ideas, no les des ideas. Bueno, esta noche en Directo MX queremos también abordar, aunque sea unos pocos minutos, el tema nacional. Evidentemente la agenda nacional tiene múltiples aristas, no pretendemos ni siquiera remotamente agotarlas, pero sí referirnos a un pasaje en particular. La presidenta Claudia Sheinbaum la semana pasada hizo un apartado para destacar que la economía nacional va muy bien. Veamos este breve video de parte de su mensaje. México se coloca sobre los 10 países con mayor inversión extranjera directa. Estamos entre los 10 países con mayor inversión extranjera directa. México, primer lugar entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con mayores incrementos a los salarios desde 2018. Salarios de cotización más alto de la historia, con 669 pesos diarios, 6.4% por encima del año anterior. El intercambio comercial entre México y Estados Unidos alcanzó 839,000 millones de dólares, cifra histórica. Seguimos siendo el principal socio comercial de Estados Unidos. Bueno, ahí la presidenta Claudia Sheinbaum. Desde la semana pasada, para darle la palabra a mis compañeros, me parecía muy singular que estos argumentos económicos pues nos llevan a esta discusión sobre si la historia se rige por la economía, por la política, por los movimientos sociológicos. En fin, ciertamente, México es el primer socio comercial de Estados Unidos. La cifra que da la presidenta es impresionante. Casi 830,000 millones de dólares. Y sin embargo, seguimos muy confrontados con el gobierno de Donald Trump, por razones que todos ya conocemos, el caso Rocha Moya, el tema de la seguridad, el fentanilo, etcétera, etcétera. Además, no compartimos todo el video, también hay un dato importantísimo. Tenemos la inflación, de acuerdo con el último índice, por debajo del 4%. Eso es importante porque la inflación significa cuánto pagamos todos los días por los artículos que consumimos. ¿Qué opinan, compañeros en la mesa, Irán, Eugenia, Mario, sobre el tema de la economía como lo expone la presidenta? A ver, la semana pasada dio la presidenta por ahí mensajes, tanto en la mañanera como luego en sus redes sociales, de los indicadores que van en mejora o en crecimiento. Creo que sí hay algunos que son incuestionables, la inflación que va a la baja, las exportaciones, el salario mínimo, el número de trabajadores derechohabientes en el IMSS,
Creo que por ahí todo bien. A mí me llama la atención y se la recomiendo una columna de Pedro Aspe, o más bien una participación que tuvo Pedro Aspe en un foro en el MIT en Estados Unidos, en donde hace una especie como de relatoría y de resumen de los problemas que se avecinan de manera estructural en las finanzas de México y en la situación financiera que va a llevar a un crecimiento económico bajo, nulo o incluso recesión. Apunta 3 cosas que me parecen interesantes y que pueden ser demostrables con información pública que el gobierno federal a través de la Secretaría de la Hacienda o de Hacienda publica constantemente. Punto número 1, déficit fiscal, que atraviesa México por un déficit fiscal importante, que sí es un tema súper relevante para las finanzas públicas. Punto número 2, la situación financiera de Pemex, que nos arrastra y nos quita de bonanzas que podemos tener en otros rubros. Pemex sigue siendo un lastre. Yo no veo cómo en el 2027 va a ser autosustentable o sostenible, como nos lo prometieron después de inyectarle más de 250,000 millones de pesos. Y 3, el problema de la inversión pública en México junto con la deuda pública son los 3, no pilares, sino digamos pozos que se nos vienen y que pueden estar provocando un deterioro estructural en las finanzas de México. Es importante que le echemos un ojo porque una cosa es lo que se presume y otra cosa es la realidad, y me parece que sí está muy interesante, se la recomiendo. Lo publicó Nexos, la revista Nexos recientemente, sí. Y es me parece una noticia, un artículo, una participación súper interesante para no perderla de vista y también confrontar un poco los resultados positivos que nos presenta el gobierno federal, pero por otra parte lo que se prevé que se avecina para México de cara a la segunda parte del sexenio. Que por cierto, Mario, Pedro Aspe Armella pues debe estar catalogado como de los neoliberales aspiracionistas, sí, complotistas, nomás hay algo, en contra de la 4T. Hay algo muy interesante, el señor nunca se había metido a temas de grilla o polémicos. A mí me parece que está bien sustentada la información que está revelando y que hay que ponerle atención, claro. Porque regularmente los secretarios de Hacienda no se meten en polémicas, No, sí es gente que se mantiene al margen y muy estrictamente en el ámbito económico. Seguramente habrá quien diga lo que es un neoliberal que pretende desprestigiar y al gobierno federal, pero échale un ojo, vale la pena que por lo menos tenga la información para que tenga conocimiento de lo que se opina por parte de expertos en economía. Bueno, Irán, Eugenia, lo único que me gustaría añadir antes de darles la palabra para que ustedes nos compartan su posición es, ciertamente, la presidenta insiste en el tema del salario mínimo, que me parece es un elemento que suelto, pues no dice mucho, porque el salario mínimo ha incrementado y eso no se le puede regatear a la 4T. Ha aumentado, como no lo hicieron en todos los gobiernos anteriores. Décadas. Sin embargo, también el salario mínimo pues no alcanza para mucho dentro de lo que es este pacto permanente para mantener el costo de la canasta básica. Pero también las variantes económicas pueden cambiar de un momento a otro, ¿no? Estamos, creo que para el año 2026, a mediados, bien. Yo lo que consideraría también en esta visión a futuro es hacia dónde se ve el gasto público que realiza el gobierno federal, que es que finalmente el que controla los recursos, aunque se generen en diferentes partes de la República, terminan en buena medida siendo controlados por el gobierno federal. Y pues comenzábamos precisamente este espacio tomando la necesidad de inversión para la cuestión solamente del agua, hablando de Jalisco, y en su momento lo hablábamos también en materia de carreteras, y eso solamente en nuestro estado. Lo que está viviendo cada uno de los estados también tiene evidentemente su complejidad, y mientras que se siga dando dinero para solventar proyectos que no logran repuntar, no logran levantar, y además con una opacidad tremenda en cuanto a los gastos, lo que significó, y me refiero sí al Tren Maya. Tren Maya, Dos Bocas, el AIFA. Todo lo que se hizo en realidad y que se puso como toral en cuanto a inversión por parte del Estado para beneficio, de momento sigue sin ser redituable, sigue siendo, en realidad es un gasto oneroso que se suma también a Pemex, ¿no? Esta intención de rescate. Y digamos rápidamente que el TEMEC pues no está muerto, está en vida vegetativa, está en terapia intensiva, y pues tenemos todavía muchos frentes abiertos que en la presidencia
pues no han podido todavía darles un punto final. ¿Por qué en terapia intensiva? Porque todavía no se determina bien cómo van a quedar los aranceles para algunos de las empresas, por ejemplo del acero, que todavía no se determina bien cómo van a quedar. De algunas de las empresas de automovilistas que también ya se van a ir del país, entonces se están yendo. Entonces todavía estamos viendo a ver si lo continuamos, que van a ser 10 años nada más, ya no como estaba antes. Bueno, pues ahí tienen ustedes, amigos, el aspecto económico que merecería todo un programa. Estamos en Directo MX, el podcast, al terminar nuestra transmisión. Una pausa breve y volvemos. Bueno, vamos a la parte final de Directo MX esta noche. Aquí les tenemos un video en el que pretendemos reflejar cómo se ha venido recuperando la actividad normal después del paréntesis mundialista y también las últimas noticias que dio a conocer el gobernador del estado en torno de cómo se aborda la crisis del agua. Hoy entregamos 236 apoyos y bueno, estaremos acompañando a los jóvenes porque hay que recordar que esto forma parte de una política pública integral para atender y cuidar de los jóvenes, como lo compartí hace un rato. No solo es el tema de la renta, sino todo el tema del espacio público. No se van a quedar solos, vamos a dotar hasta el límite de nuestros alcances para poder volver a la regularidad. Ahí se los pasamos. Gracias, que Dios lo bendiga, gracias. Bueno, todos sabemos la situación que vimos el fin de semana con las torrenciales lluvias atípicas, no registradas antes en nuestro municipio. Quiero reconocer y agradecer a todos los equipos. Lo que se descuidó durante los últimos años fue potabilizar esa agua adecuadamente para que llegara de calidad a sus hogares. Por lo tanto, hoy la estrategia principal que estamos siguiendo es invertir en la calidad y potabilización de esa agua para la zona metropolitana de Guadalajara. Y tenemos que dividirla en distintas fases. La primera de ellas es la de cortísimo plazo. Bueno, rápidamente, como ustedes lo vieron, los alcaldes regresan a sus actividades, la presidenta, no es que las hayan abandonado, sin embargo la agenda la había dominado toda la actividad mundialista. Pero la presidenta de Guadalajara, Vero Delgadillo, insistiendo en un programa que creo que va a tener mucha demanda, apoyar a los jóvenes que hacen su primera renta de vivienda. El alcalde de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez, pues que siempre tiene urgencias, como por ejemplo con el tema de las inundaciones. El alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, un municipio pues tan vasto, con tanta población, en donde se atiende lo mismo a aspectos deportivos que a intelectuales y también de obra pública. Y además les presentábamos, ya lo citaba Mario hace unos minutos aquí en Directo MX, de esta reunión con integrantes del gabinete, qué parte, digamos, de las acciones se están anunciando. Por lo pronto, lo que me parece más importante, y hay que subrayarlo esta noche, mañana reciben en el Congreso el proyecto hídrico del Estado. Todo lo que venían reclamando los diputados, digamos que ya van a tener materia de estudio. Señores, pues prácticamente cerrando el programa, su comentario final sobre lo que se está proyectando en materia del agua o del regreso de las actividades normales en los ayuntamientos. Pues yo nada más decirles que para terminar este tema mundialista, en Guadalajara va a haber bodas mundialistas el próximo 17 para que si usted quiere aprovechar, pues va a haber bodas colectivas y pues se ponga su camiseta ahí en el centro y que lo case la presidenta. Pues ya pasamos por eso. Ya.
No Para vaya, no se nada, crea, estimado no Irán. se dejen atrapar, no vaya. Deberían de haber alguno de divorcios colectivos también, entonces, ¿no? Yo Digo, creo que sí. no estamos lejos de eso. No. Llegará el Sí, momento, Creo que llega el momento aprovechando también de la también. conclusión. Todo con Sí, civilidad. la efervescencia. Salvo la garantía jurídica que hay que darle a los hijos, eso sí. Ya la otra de casarse, ya mejor piénsesela 2 veces. Yo sí invitaría, mi estimado Mario. Yo Adelante. sí invitaría, si ya tienen su... Sobre todo va dirigido a quienes ya tienen una vida en común. Sí. Formalícenla, les conviene. Pero pues además de eso creo que pues estamos regresando rápidamente a la actividad cotidiana, ¿no? Ya yo tengo para mí, lo compartía con Mario, creo que el campeón de este torneo mundialista va a ser España, pero pues él está insistiendo en que será Argentina. Pues, bueno, pero fuera de esto, creo que ya la ciudad rápidamente recupera su inercia. Me imagino que justo en esos últimos partidos sí va a estar de nuevo a reventar el FanFest, porque finalmente será la despedida, Sí, ¿no? la final, Pero ¿no? sí se Eso siempre espera. llama la atención una final. Hay que decir que, salvo los partidos en los que México jugaba, el resto del día será bastante cómodo asistir al FanFest. Si no lo ha hecho, vaya, aproveche lo que queda en los últimos días. Y pues es un asunto que queda para la historia, evidentemente. Sí, de programas municipales, bueno, yo me quedo con este programa inédito de Guadalajara, de estar dando 3,000 pesos mensuales a chavos que quieran rentar un departamento o una vivienda. Ojalá pudiera haber una participación de la iniciativa privada para que junto con el erario, que me parece insuficiente, puedan incrementar la bolsa y se vea más gente beneficiada. Incluso no solamente chavos, sino que puedan también gente de cualquier edad que quiera irse a vivir al centro, que pueda tener con esta política pública de un subsidio de 3,000 pesos al mes. Sabemos que las rentas están carísimas, de verdad algo está pasando, que no solo se están endureciendo los requisitos para rentar una casa o un departamento, las rentas están de verdad de susto. Fuera de control, Conseguir una renta de 15,000 pesos, luego me platican en una zona un poquito decente. Pero bueno, ese es un tema, bien por Guadalajara. El otro tema de bien por Tlajomulco, porque están incrementando las macrobrigadas para hacer diferentes servicios públicos, como por ejemplo, ya fueron a Cajititlán, hicieron sumaron programas como el de Yo Quiero Siempre hay chamba. Siempre hay chamba. Siempre hay chamba. Es una economía circular, un programa de economía circular donde ponen a trabajar a gente haciendo servicios públicos básicos, y lo que les dan son vales para que los canjeen en tiendas de barrio. Entonces es como un ganar sí o sí entre todos, y me parece también muy positivo. Hoy creo que hicieron una macrobrigada para ayudar a la gente que se vio afectada por las lluvias de los últimos días, y creo que son programas o políticas públicas súper positivas que deben de ser replicadas con mayor fortaleza. Bueno, pues vamos a dejar nuestros comentarios, no porque se los hayan agotado, tenemos muchos más, pero espero que el próximo lunes estemos aquí prestos para compartir con ustedes. Ahora le damos espacio a nuestros videos virales. Hay muchos, cantidad de videos que se viralizan, pero elegimos este apartado. Yo comienzo, me toca a mí en la buena fortuna de darles el primer video viral. Me hubiera gustado Cuauhtémoc Blanco, pero espero que el tiempo nos alcance. Vamos con Justin Trudeau. ¿Se acuerdan del primer ministro de Canadá? La verdad es que me merecía en tiempo pasado el mayor de los respetos. Ahora, pues anda de novio con Katy Perry, y esto es lo que hace. De ser el jefe de Estado de una de las potencias del mundo. Él se reunió varias veces, varios años en el G7, y ahora anda brincando. Así que tú digas Canadá potencia del mundo, ¿Estaba en el G7, Mario? ni tanto, ¿eh? Bueno. Pero bueno, pues está bien, ¿no? Digo, pues... Lo que hace el amor, lo que o hace el amor. interés. Acuérdate que cuando te enamoras haces las peores estupideces, ahí la lleva. Hemos visto políticos buscando el voto haciendo estupideces más grandes que esa, ¿eh? Sí, También. sí. Ah, O sea, ¿te acuerdas de aquellos eso- videos de los de las botas? De las botas picudas. Es más, de políticos, ministros de la Corte, bueno, ministros de la Corte, quién sabe, Disque pero sí ministros. jueces. Hoy jueces los vimos hacer cosas más vergonzosas. Oiga, este protagonista de la Copa del Mundo a través del equipo noruego,
que bueno, ya quedó descalificado, claro está. Haaland resulta que tiene, pareciera, una gemela, vea. Es una modelo rusa en realidad, pero ¿a poco no? Dos gotas, ¿no? Muchos decían que eran hermana, pero no. Separados al La nacer. hermana es aparte. Nada que ver. Oiga, un tema serio. A ver cuándo en el Congreso de la Unión los vividores de los legisladores se ponen a trabajar y legislan ya los tráileres doble vagón. Acaba de ocurrir un accidente en la autopista Guadalajara-Tepic. Dicen por parte de Jalisco son 9 muertos, por parte de Nayarit dice que son 10 muertos, 10 heridos también. Un accidente, la verdad, súper lamentable, en donde se urge una regulación a los tráileres. Mientras los empresarios se hacen ricos, decenas y decenas de personas mueren al año. Y déjeme decirle que, como decía bien acá mi compañero, Jonás no es precisamente un buen bailador, pero le gusta echarle ritmo, es muy carismático y bueno, vamos a tener a Cuauhtémoc Blanco que también le gusta el bailongo. No, ritmazo, ritmazo que tiene el señor. Se mueve más un proceso en la fiscalía, dice. Imagínate. Sí. Amigos, estamos llegando al final de nuestro programa esta noche. Como siempre, les deseamos la mejor de las semanas. Le agradezco mucho a Irán Espinosa de los Monteros, a Eugenia Barajas, a mi amigo Mario Muñoz, a todos ustedes, sobre todo, que nos hayan acompañado. Pasen una excelente noche. Seguimos en la programación de Quiero TV.